Con ustedes, efectivamente, 4 cambios que han sido considerados, Mávila, por especialistas como cambios, diríamos, entre comillas, cosméticos, ¿no? Si me permiten el término, y permanecen algunos ministros que han sido muy cuestionados por sus acciones y declaraciones. El del Interior, ¿no? El de Educación, el de Desarrollo Agrario y Riego y el de Salud. Han sido ratificados en los cargos, así que veremos justamente este análisis en el curso de las próximas horas aquí en RPP. Bueno, a propósito de uno de los ministerios cuestionados y que en este momento se encuentra en la polémica debido al examen que se realizó el último fin de semana para el servicio urbano marginal, rural y urbano marginal de medicina, nos atiende la señora Janice Seinfeld, fundadora y presidenta del directorio de Evidencia Consultores. Ella ha publicado una columna muy interesante el día de ayer en el diario El Comercio, la desnutrición infantil condena perpetua. Vamos a hablar con ella de este tema, pero también de cómo marcha la situación actual del servicio de salud, la prestación del servicio de salud en nuestro país. Muy buenos días, señora Seinfeld. Hola Carlos, un gusto estar con ustedes hoy día. Buenos días. Muy buenos días. Bien, estaba yo citando la columna que usted ha publicado el día de ayer. La evidencia científica, dice en sus primeras líneas, muestra que a los 2 años de vida el 80% del cerebro ya está desarrollado. Pero usted hace especial hincapié en que precisamente estamos flaqueando como país en ofrecerle la nutrición adecuada y las bases sólidas para el desarrollo de los ciudadanos en el futuro. ¿Qué tan grave es la situación en el Perú o qué tanto se agravó en los últimos años? Sí, en realidad yo estoy muy preocupada por la crisis estructural que viene atravesando el sistema de salud, que en realidad no se traduce en servicios al ciudadano. No tenemos una política, no tenemos un norte, digamos, al cual nos estamos dirigiendo para mejorar los servicios y la atención al ciudadano. Y a mí me preocupa mucho que si nosotros vemos, digamos, a nivel macro, la situación, en realidad puede parecer engañosa. ¿A qué me refiero? Nosotros como país adoptamos en el 2009 la política de aseguramiento universal en salud. Esta política de aseguramiento universal lo que intenta es dar cobertura a la población, ¿no es cierto? Que más personas tengan un seguro. Sí. ¿Para qué? Para que puedan acceder a prestaciones y que esas prestaciones no le cuesten de bolsillo. Es decir, que tengamos una cobertura poblacional, ¿no es cierto?, que acceda a una cobertura prestacional y que tenga además cobertura financiera. Si nosotros vemos cómo hemos evolucionado desde el 2009 a la fecha, en el 2009 aproximadamente 34% de la población peruana tenía un seguro de salud. Ahora básicamente toda la población está cubierta o por el SIS o por eSalud, ¿no es cierto? En términos de la cobertura prestacional, es decir, cuáles son las prestaciones que están cubiertas para la población, Parecería que lo hemos en el hecho bien. 2020, ¿no se escucha bien? Parecería que lo hemos hecho bien en cuanto a cobertura. Parecería que lo hemos hecho bien. Si vemos la cobertura prestacional, en el 2020 se hizo una revisión del paquete de atenciones que se llama PEAS y se aumentó de que cubra 65% la carga de enfermedades al 80%. Y finalmente la cobertura financiera, si nosotros vemos en el 2018 el presupuesto en salud era de 16.000 millones. Al 2024 tenemos un presupuesto de 29.000 millones, es decir, aumentó en 80%. Si nosotros vemos estas cifras, pensamos que en realidad hay más cobertura poblacional, sí, estamos gastando hay cobertura más prestacional. Sí, estamos cubriendo a mayor población. Financiera. Claro, pero sin embargo, permítame la interrupción, la percepción ciudadana apunta en el sentido contrario, a que el servicio y la calidad es cada vez peor, que el sistema, por ejemplo, de medicinas para atender a los pacientes o el servicio de citas demora, tarda o simplemente no llega a tiempo para salvar más vidas. Entonces, estamos frente a un problema que usted describiría como un problema básicamente de gestión, cuando se ha dispuesto de mayor dinero, mayor presupuesto, mayor cobertura. ¿Por dónde está flaqueando?
Sí, yo creo que es un problema muy fuerte de desinstitucionalización y de pérdida de recursos humanos capacitados para gestionar efectivamente el sector. Y no es solamente una percepción ciudadana, Mávila, porque si nosotros vemos algunas cifras, por ejemplo, en relación al cáncer, que es una enfermedad que está incrementándose año a año y que va a seguir incrementándose, lo que vemos es que 75% de los casos que se identifican es en el establecimiento de salud ante la presencia de síntomas. Es decir, no estamos haciendo prevención ni Prevención. diagnóstico temprano. Solamente 2 de cada 5 mujeres menores de 59 años se hacen diagnóstico para cáncer de cuello uterino. Y Y de esas 2, 20% no llegan ni siquiera a saber los resultados. Perdóname, sí, Carlos. Yanis, ¿cómo está? Lo que Buenos quería días. decir es que no solamente es la percepción, es que los datos Ujú. están mostrando que hay un problema, que no estamos siendo capaces de dar servicios, de dar atención, de ponernos el gorro ciudadano. ¿Cómo está, Yanis? Buenos días. Dentro del servicio de salud público en el país está también, y hay que tenerlo muy en cuenta, la calidad de los profesionales que se forman a nivel de las facultades de medicina. Es el servicio que brinda el médico al paciente, ¿cierto? ¿Cuál es su evaluación de, en primer lugar, estas calificaciones que han obtenido muchos estudiantes de medicina que han tomado el examen SERUM, pero más del 60%, 69 si no me equivoco, no ha pasado del 10.5 de nota? Y esto obviamente genera desconfianza, repito, en cuanto a la calidad de los profesionales que brindan el servicio de salud en el país. Y además quería pedir una opinión sobre estos desencuentros que hay entre el Ministerio de Salud y facultades de medicina, que no sé qué influencia pueden tener también en este tema del servicio público de salud. Sí, Carlos, muchas gracias por la pregunta, porque efectivamente el recurso más importante en el sector salud es efectivamente el médico y los demás profesionales de la salud. Y ahora lo que hemos visto en realidad es un enfrentamiento entre el Ministerio de Salud y la academia, cuando en realidad deberían de trabajar conjuntamente. Porque por un lado las universidades forman a los médicos, ¿no Ujú. es cierto? Y a los que van a hacer el SERUMS, que es un servicio para las zonas rurales y urbanos marginales del país. Pero por otro lado, el MINSA es el mayor contratante. Sí. Entonces, ahí debería de haber un trabajo conjunto para que las universidades formen, pero el MINSA pueda decir también cuáles son sus requisitos en la formación. Es decir, por ejemplo, uno de los temas grandes que han salido ahora en relación, digamos, al examen es que se han tomado preguntas que tienen que ver más con la Primera gestión línea. administrativa. Ujú. Y es verdad que estos médicos, especialmente los serumistas que van a los distritos más pobres, terminan siendo los que gestionan el establecimiento, ¿no es cierto? Entonces es necesario que sepan cómo funciona el sector público, porque van a tener que lidiar, digamos, con todo el tema Pero mire, presupuestal, con todo el... pero mire, Yanis, perdón, las calificaciones que han sacado, o sea, más del 60% en un nivel bajísimo. Es terrible, y lo más terrible es que solamente estamos discutiendo el examen cuando en realidad deberíamos de estar discutiendo cómo mejoramos ese recurso humano, cómo mejoramos el producto que finalmente va a llevar salud, digamos, a las personas. Entonces, esto lo que amerita en realidad es replantear nuevamente cómo estamos formando a los estudiantes y cómo debería de ser la relación entre el MINSA y la academia para formar mejor a nuestro recurso humano. Y De no puede acuerdo. haber esa confrontación y no puede haber esa improvisación en la elaboración del proceso y no puede haber estos resultados dramáticos que lo único que hacen es preocuparnos más pensando en manos de quién estamos Claro. poniendo a Así la es. ciudadanía. Yanis, permítanos ir a la pausa para regresar conversando. Queríamos preguntarle sobre todo, además, por un tema que fue abordado con el ministro de Salud ayer después de la juramentación de los nuevos integrantes del gabinete. El ministro asegura que hay medicinas, que hay un abastecimiento de 80%. Sin embargo, al mismo tiempo se conocen estudios, por ejemplo, de interrupción en el tratamiento de enfermedades como el cáncer, debido a que no hay
la medicina para poder aplicar, digamos, los tratamientos a través de quimioterapia, radioterapia o los tratamientos de quimioterapia oral, solo por poner el ejemplo del cáncer. Vamos a ir a la pausa y regresamos 8:17 conversando con Janice Seinfeld a propósito de la situación de la salud pública en nuestro país. 8:17, pausa y regresamos. Vamos conversando con la fundadora y presidenta de Evidenza Consultores, Janice Seinfeld, a propósito de la situación de la salud en nuestro país. Mencionábamos al inicio del programa con Carlos que la noticia política sin duda tiene que ver con los cambios que se han hecho en el gabinete. Permanecen, sin embargo, algunos ministros cuestionados, entre ellos el ministro de Salud, no solamente por el examen para el serum del último fin de semana, sino también por el tema del abastecimiento de los medicamentos. Sobre este tema era consultado el día de ayer él por la prensa y él decía que van avanzando y que van muy bien porque ya el abastecimiento está a un 80% más o menos y que falta poco para llegar al 100% que sería el ideal. Pero los medicamentos son solamente una parte de la gestión. Una de las propuestas que plantea Janice, usted en sus columnas, es una articulación de los sectores. Es decir, la salud pública no es únicamente o no depende únicamente de comprar o no medicamentos y de cómo se gestionan los hospitales en salud. Nos ha mencionado el tema de la prevención, por ejemplo, y suponemos que eso requiere también de la colaboración en su punto del Ministerio de Educación, o cómo llevar salud a los lugares más alejados y más empobrecidos de nuestro país. Eso requiere sin duda trabajar con el MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces, ¿qué propone como cambio estructural en el Estado y cómo analiza finalmente las decisiones que se están tomando en el gobierno para atender este problema? A ver, yo efectivamente concuerdo con lo que tú estás diciendo. Se necesita para abordar la salud, especialmente todo el tema promocional de la salud, la articulación con diferentes ministerios. Cuando hablamos de desnutrición, cuando hablamos de anemia, no nos olvidemos también del Ministerio de Vivienda, Agua y Saneamiento, porque el agua es fundamental. Tener un agua adecuada, de calidad, es fundamental para evitar, digamos, que los niños sufran de desnutrición crónica. Tú preguntabas antes de la pausa, Mávila, por el tema de medicamentos y creo que es fundamental. El tema de medicamentos es uno de esos temas también que tienen una crisis estructural. Nosotros medimos la disponibilidad de medicamentos en el país a través de un sistema que data del 2001, donde los establecimientos de salud llenan sus datos de disponibilidad una vez al mes. O sea, tú imagínate hacer logística con ese, digamos, tipo de información. Llenamos 9 sistemas de información distintos para ver distintas funciones en relación a medicamentos, lo que nos lleva a que ninguno de esos sistemas nos diga cómo está dónde está el recurso financiero y si el paciente ha tenido o no ha tenido sus medicamentos. Ese es un punto. ¿Cómo medimos disponibilidad? Deberíamos de medirla en realidad con la prescripción que te dé el médico y la receta que tiene el paciente. Ahí debería de estar, digamos, el match que tiene que haber. Segundo problema, que hablábamos hace un ratito, la desinstitucionalización y las pocas capacidades de los profesionales. En Senares, desde que va el gobierno, desde el 2023, hemos tenido 7 directores de Senares. No se puede hacer política de Estado de esa manera. Pero tercero, la programación de los medicamentos, tú mencionabas el tema de cáncer, Sí. se hace en función del consumo histórico, es decir, qué ha pasado el año pasado. En función de eso, yo programo el siguiente año y pido presupuesto también en función de esos datos históricos. Es decir, no medimos la demanda, sino cómo se viene comportando la oferta. ¿Me entiendes? Entonces, claro que va a haber desabastecimiento, porque en realidad no conocemos qué es lo que está pasando con la demanda. Entonces, ¿qué se puede hacer? En realidad hay temas estructurales que no podemos dejar de ver. Uno, el seguro integral de salud debe de ser un seguro. Eso quiere decir que tiene que manejar el presupuesto con el que se atiende a las personas. En estos momentos, el seguro integral de salud maneja solamente el 6% del presupuesto de salud.
Es decir, todo lo demás va para recursos humanos y para infraestructura y para otros gastos, no va a través del SIS, sino que va a través del MINSA o de los gobiernos regionales. Eso tiene que cambiar. No Y, podemos seguir asignando los recursos de una forma tan poco eficiente y que la plata se pierde en el camino. y Segundo, tenemos que tener información. ujú. En estos momentos las decisiones se toman a ciegas. No tenemos información de cuál es la demanda de medicamentos, no tenemos información de qué pasa en el establecimiento de salud, por qué las personas no reciben atención, por qué no reciben sus medicamentos, etcétera. Esa información, hasta por qué no pasan las cosas, es importante porque sirve para la toma de Y decisiones. Yanis, Por ejemplo, en el caso de medicamentos, si nosotros sabemos que el medicamento no es entregado a la persona porque el farmacéutico no buscó el medicamento o porque la farmacia no tiene el medicamento, porque el distribuidor no llegó a dar el medicamento o porque no se dio suficiente presupuesto, esa información ya es información valiosa para mejorar el y sistema. en ese ¿No? sentido, Yanis, con respecto a la falta de medicamentos, Mávila le puso un caso quizás el más extremo, el más grave, que es temas de cáncer, neoplasia, ¿cierto? Pero también se ve falta de medicamentos esenciales, básicos, para tratar enfermedades mucho más simples. Y la persona se ve obligada a ir a una farmacia y buscar medicinas ya de marca que son mucho más caras. ¿Cuál ha sido el prejuicio económico que ha habido o la inversión que ha hecho una persona promedio en el tema de conseguir medicamentos o comprarlos en farmacias, en boticas, donde sí puede Sí, Carlos, encontrar lo que no encuentra en un hospital del Estado, por ejemplo? totalmente de acuerdo. Mira, lo que pasa en Cenares y que es algo muy grave, porque en realidad lo veníamos haciendo y ahora ya no se hace, es que Cenares compra medicamentos para las estrategias, para vacunación, para anemia, para cáncer, etcétera. Pero también hace una compra corporativa nacional, que es lo que tú estás justamente diciendo. El paracetamol, la ampicilina, los medicamentos que se requieren para el tratamiento de enfermedades que no están, digamos, en programas específicos. Cenares este año no ha hecho la compra corporativa nacional. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que se ha transferido la plata a las Ujú. regiones. Cuando el ministro dice que ha mejorado la disponibilidad de medicamentos, es cierto, respecto a lo que pasaba hace unos meses, ahora hay más disponibilidad, pero el costo de esa mayor disponibilidad es que hemos pagado un precio más caro. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la compra corporativa a nivel nacional, sino que se le han ido transfiriendo a las regiones para que puedan hacerle frente a esta falta de disponibilidad de medicamentos. Mm. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que está mejorando la disponibilidad, pero a un mayor precio, ¿no es cierto? A un mayor costo. Y por eso yo te decía que la plata que entra al sistema no necesariamente se utiliza de manera eficiente, ¿no es cierto? Un sol que entra al sistema no es un sol que le llega al paciente. En el camino se va perdiendo. Ahora, cuando las personas van al establecimiento de salud, y no encuentran medicamentos, por ejemplo, para una hospitalización, te dan una lista de medicamentos y Sí, insumos que tú tienes que ir a la farmacia y exacto. buscarlos. Y eso puede ser 1.000, 1.500 soles, que para familias de escasos recursos es una barbaridad Imposible. y deberían de estar cubiertos, Y hay ¿no es otro cierto? tema, Y lo que nosotros vemos con la encuesta nacional de hogares, perdón, ajá, es que una de cada dos personas, una de cada dos peruanos busca atención en la farmacia. ¿Por qué busca atención en la farmacia? Porque le resuelve su problema rápido. Porque cuando va al establecimiento de salud o tiene que esperar mucho, no recibe sus medicamentos, ¿no? Entonces, esto es, por eso te digo que en realidad pareciera que estamos haciendo la tarea, pero en la práctica el sector está en una crisis profunda. Sí, Carlos, perdón. y otro tema también, no solamente hablemos de los medicamentos, y quisiera así en este caso, Yanis, una respuesta de un par de minutos, en un par de palabras. El tema de los equipos médicos en los hospitales, porque, por ejemplo, si a uno le piden una ecografía, la cita la puede obtener recién de acá a 5 meses, y ya estamos hablando de enfermedades complicadas. ¿Qué se puede hacer en ese sentido?
el tema de inversión, no sé, pero ¿hay equipos malogrados o simplemente no los hay para exámenes básicos en hospitales, ya sea del Estado o del Seguro Social? Mira, en una respuesta más profunda, en realidad nuevamente hay que pensar en un cambio en el modelo. Tenemos que pensar en el ciudadano. Nuestro sistema está enfocado en proveer infraestructura y en proveer equipos y no está enfocado en proveer servicios al ciudadano. Entonces se pone el equipo, pero luego no hay plata para el mantenimiento. ¿Qué pasa? Que el ciudadano no tiene acceso Claro, al final a el esos beneficio no llega. a Yanis, esos exámenes. sí, Entonces, obviamente, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que mirar cómo podemos enfocar el sistema para brindar soluciones que atiendan a los pacientes. sí, el Una diagnóstico, alternativa, por sí. ejemplo, perdón, una alternativa, por ejemplo, eran las unidades básicas de atención primaria de salud que atendía, digamos, de manera privada, atendía a los asegurados de salud con indicadores de calidad, de oportunidad, en espacios limpios, con médicos, con profesionales de la salud. Eso se desactivó desafortunadamente. Yanis, tenemos que terminar, el tiempo nos ha ganado. Entendemos que usted va a presentar un estudio importante el día de hoy, haciendo un diagnóstico justamente de la situación. Es un problema que tiene varias aristas por analizar, que nos queda claro es básicamente de gestión y de enfoque. Como ha dicho, más allá de construir hospitales y de comprar equipos, se trata de enfocarnos en cuáles son las necesidades de los ciudadanos, qué es lo que está pasando con las personas y la calidad del servicio, por supuesto, que se ofrece. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días. Son ya las 8:33 de la mañana. Vamos a los titulares de la media hora en ampliación de noticias y regresamos en RPP, La Voz de todo el Perú.